bárbaro. En ese caso sí he recomendado eso. Me voy a ir a la mesa de la política y los números. Voy a empezar por Graciela Romer. Ahí está. Graciela, estoy hablando de vos. Dejá de hablar de chismear con el chino. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Yo estoy hablando del impacto del diagnóstico médico, de la conexión subdural. Te podía avisar que bueno, a ver, ¿qué efecto político puede tener esto? Mirá. Interesante como experiencia, ¿no? Digo, sí, claro, me parece que hay como tres dimensiones. Sí. Una es la preocupación por la salud de la Presidenta, sin lugar a dudas. Vos lo planteaste, digamos, en tu editorial, no es cualquier dirigente, es quien conduce realmente el país. Y en ese sentido me parece que es absolutamente indispensable incrementar al máximo la información, porque la gente está angustiada, obviamente. Máxime porque se pregunta quién va a conducir el país ahora. Sí. Un modelo de conducción que vos sabés muy bien, es un modelo muy concentrado, el modelo K, no solamente el de Cristina, el modelo K es un modelo muy concentrado, ¿sí? Muy centrípeto en el sentido de concentrar las decisiones, muy radial, muy personalista, por un lado. Por otro lado, digamos, en la línea sucesoria, ¿no? Y en la línea, digamos, aparece un personaje, el vicepresidente, que tiene problemas con la sociedad, en el sentido de que, digamos, que es uno de los dirigentes con mayor imagen negativa. Entonces concurren varias situaciones, a mi modo de ver... Esto lo debe saber, Chino. ¿Está confirmado que asume Vudú la conducción? Yo no lo tengo confirmado, pero todo indicaría que sí. Claro. Sí. Así lo establece la Constitución. Ahora, ¿pero hay una delegación formal? Y cuando la Presidenta no puede ejercer sus funciones y la Constitución asume el vicepresidente. Automáticamente. Igual no está confirmado. Yo, no obstante, tengo una visión diferente, parcialmente diferente. Me parece que es un hecho positivo la reacción de la oposición y de factores de poder que han actuado con cordura, con sensatez, con responsabilidad. En una democracia joven donde no siempre reaccionamos bien. Reaccionar bien es lo normal, pero los argentinos no nos hemos caracterizado por hacerlo normal en los últimos tiempos. Recordar que hemos tenido 5 presidentes en una semana. Y me parece muy positivo eso. Pero yo comparto contigo, ¿por qué decís que no? Yo lo que digo es... creo que no va a haber dificultades, porque yo hubo un antecedente. Cuando la Presidenta fue operado, día después de asumir su segundo mandato, ya Vudú estuvo a cargo del Poder Ejecutivo, lo hizo con total tranquilidad, sin ningún tipo de dificultad, y me parece que va a ocurrir lo mismo, porque además hay un equipo sólido que sustenta la tarea del Poder Ejecutivo. Sí, pero esto no, de todas maneras yo lo que estoy planteando no es lo que va a suceder, digo, cuáles son las condiciones hoy de, digamos, incertidumbre en la sociedad. Claro, lo que digo es lo que dice Graciela, y yo también pregunto, digamos, hay una angustia adicional a lo que son los partes médicos y todo. La angustia adicional es, ¿esto es lo más grave que va a pasar? O, digamos, puede pasar algo más grave, o están escondiendo cosas. Yo vuelvo a insistir, han tenido siempre este equipo médico la virtud de decir siempre la verdad, nunca han ocultado nada, ni con Néstor ni con Cristina. Con lo cual, digamos, han sido, de hecho, hasta un diagnóstico equívoco como fue el del cáncer de tiroides, finalmente lo reconocieron. Le dijeron, señores, esto fue una operación al cohete y hay muchos falsos positivos en cáncer de tiroides. Con lo cual aprendimos sobre ese tema que hay que tener cuidado. Cuanto más se hable sobre esto, cuanto más se hable, mejor. Mejor, sin duda. Y además, sobre todo, que es lo que le preocupa al ciudadano común, cuáles son las consecuencias que puede tener un empiema subdural, ¿no es cierto?, o una operación. Viste que se tiende, digamos, a exagerar. Hoy lo que decía el neurocirujano, un neurólogo, era que simplemente, ¿qué es lo que se hace? Es una pequeña trepanación, ¿no es cierto?, a partir del cual se drena. Entonces, los titulares hoy eran... El cerebro, digamos, la gente fantasea con que el cerebro puede estar dañado, y si el cerebro está dañado, digamos, esto incide sobre la capacidad de conducción, digamos, Cuando va a explicar el neurólogo, no tiene nada que ver con el cerebro. No tiene nada que ver, exactamente, por eso me parece... afuera, así es, y sería muy bueno realmente que hasta se exagerara la información sobre qué significa y cuáles son las consecuencias que puede tener, ¿no? Entonces, este es un tema. Vos preguntás qué consecuencias. Yo lo que digo es que hay, de alguna manera, una fuerte incertidumbre en la población vinculada, por un lado, a el tipo de patología, digamos, segundo, respecto a la conducción. Y esa conducción, de alguna manera, que tiene ciertas características, hoy se ve, de alguna manera, condicionada a una suplencia
que en honor a la verdad no tiene grados de consenso realmente muy fuertes en la sociedad. Entonces digo, cuidado, digamos, eso nada es más que formal, esto. porque creo que tanto Zanini como Parrilli, que son los hombres más cercanos, me parece que son los que van a marcar de alguna manera la agenda, la agenda de los hechos. Pero, socialmente o protocolarmente irá el vicepresidente, pero... Sí, pero estoy hablando de clima social. No, clima social yo lo comparto con vos. Y hay una tercera cosa que sí. es el tema es ¿cuánto va a incidir esto? Que es la pregunta que hiciste. ¿Cuánto va a incidir? Yo creo que poco. ¿Sí? Yo creo que poco. Entonces, me parece, ¿por qué? Porque estas son elecciones, no son elecciones presidenciales, son elecciones legislativas donde lo territorial tiene un peso muy importante. Y además, Cristina ha venido, te cierro con esto, ha venido retirando, sobre todo en lo que es la madre de las, digamos, de los escenarios de las batallas electorales, que es la provincia de Buenos Aires, ha venido de alguna manera dejando al candidato, digamos, su propio espacio. Yo que decía, que lo quedó solo, digamos, los carteles se lo ve a Martín solo, ¿no? Sí, no sé si solo, pero de alguna manera autonomizado de la figura de la presidenta. Antes de continuar con Mónica López, que representa en este caso a la oposición, porque ella es del Frente Renovador y con el chino, está Ignacio Zuleta en la redacción de Ámbito Financiero, ahora digamos análisis más periodístico probablemente, y él es experto en el tema. Ignacio, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va, Chiche? Y saludo a la mesa ahí. Gracias. Bien, bueno, efecto político de esta situación y hasta donde sabés vos qué es lo que está pasando realmente. Mira, en este momento la información no hay ninguna más que la que está conocida a lo largo del día. Hay mucha especulación, no se sabe todavía si va a haber una traspaso. Espera un cachito, Ignacio. No se llama Ignación, no es Ignacio de la Nación. Ignacio, chicos, sáquenle la N, por favor. Dale, no, Ignación es un aumentativo, es un legítimo aumentativo. Digo, una mezcla de indignación y cosas. Ahí está, ahora Ignacio solo con una N. Qué bestia. Bueno, Ignación Zuletón. No hay ninguna información. La información que tenemos es que la Presidenta está lúcida, no está inhabilitada, por lo tanto puede ejercer la atención de los asuntos. Está al tanto de lo que está pasando. Lo que pasa es que como hay algunas urgencias, la campaña, el tema Uruguay, el tema de los juicios en Nueva York, que son medio acuciantes, están todos esperando a ver si ella va a reaccionar o no. Por lo que sabemos hasta ahora, ella va a seguir atendiendo desde Olivos, como ocurrió en enero pasado cuando la operaron de la tiroides, atendiendo los asuntos, y nadie dice que vaya a dejar la administración de los asuntos. Lo que pasa es que en la Argentina, al ser un país con una crisis política y un sistema de partidos en crisis, al tener un sistema caudillista en la política, se enferma el caudillo y hasta una pequeña trepanación conmueve a todo el mundo. Creo que ese es lo que llama a la atención de la gente, que preguntan ahora qué va a pasar. Y bueno, eso ocurre en los sistemas caudillistas. Le pasa, el caudillo tiene fiebre y el resto de la gente le da pulmonía. Sí, ahora ese es el punto por lo cual la gente se preocupa. Ahora con mucha No porque hoy esté inhabilitada la Presidente. No, quedó claro eso que no. Lo que digo es lo siguiente, con mucha crueldad te lo pregunto porque en estas cosas a veces vale la especulación política. La muerte de Néstor Kirchner fue una especie de disparador para la carrera de Cristina, ¿sí? Uno dice, cuando murió Néstor, todo el mundo pensaba, bueno, ¿cómo sigue esta historia? Y sin embargo, creo que a partir de ese momento creció la figura de Cristina enormemente, y además lo que fue el fervor popular que significó el acompañamiento de los restos de Néstor Kirchner realmente conmovió y fue un dato político importante. En algún momento creo que un accidente de Alfonsín, que estuvo al borde de la muerte allá en el sur, lo posicionó en otro nivel. Digo, la enfermedad o los accidentes tienen un efecto político, digamos. Este efecto, digamos, puede beneficiar a Izarralde, lo puede dejar igual como en la historia. Mira, yo creo que eso va a depender de lo que hagan los candidatos del oficialismo de acá al día de las elecciones. Si ellos pueden ir en contra de lo que estaba previsto, que era separar a la Presidenta de los candidatos, pegarla a los candidatos y decir, bueno, esa es lo que llaman la victimización para lograr votos. Yo no lo tengo seguro eso. No. Yo creo más en materia de especulaciones, Chiche, creo más en la fantasía de lo que estos hechos así inesperados, personalísimos, pueden producir en los hechos. Hoy, en estos días, se cumplen 20 años de la carótida de Menem.
Sí. Cuando Menem lo operaron de la carótida, 14 de octubre del 93, estamos a un año exacto, lo internaron en la clínica del cardiovascular y en el hall donde estaban el Gordo Lázara, Copete Rabanaque Caballero, Corach, se empezó a hablar de la reelección de Menem, que parecía algo interrumpido hasta ese momento. A la semana, el 4 de noviembre, se reunieron Menem y Alfonsín en la Quinta de Olivos. O sea, un hecho. Hoy quienes estuvieron allí dicen, si no hubiera ocurrido la carótida y el hall del cardiovascular, con los punteros charlando, che, el jefe se tiene que juntar con el tuyo, el Lázaro con Rabanaque Caballero, no había pacto de Olivos. Los estructuralistas dicen que Menem hubiera sido reelegido igual. Pero bueno, pero la carótida... pueden disparar los hechos en direcciones que no podemos prever. Eso es más divertido para especular. La carótida ayudó en ese caso. Ignacio, te mando un abrazo fuerte, sé que estás a full. Te cito, te puedo agregar, te agrego una. Sí. En la película de Woody Allen, Todos dicen que te amo, sí. El protagonista, Alan Alda, tiene un hijo que es republicano. Un día se desmaya, lo internan y dicen, no, era un coágulo, y ahora se volvió demócrata. Así en la película, ¿eh? Y empieza atacaba a Reagan y defendía a Charlton Heston con las armas y pasa a criticar a Reagan y todo era un coágulo que tenía. Te mando un abrazo, Ignacio, suerte. Un saludo a todos. Chao, chao. Gracias. La experiencia sociológica dice que en general, aun cuando pudiera haber de alguna manera un elemento empático importante frente a situaciones de este tipo, estos sentimientos no son transferibles. Y por, eso decía antes que estas son elecciones, no son elecciones presidenciales, son elecciones territoriales. La oposición también tiene su voz. Mónica. ¿Cómo estás, Cheche? En primer lugar, lo mismo que dijimos en el día... No, sí, obviamente, conmociona el estado de salud de la presidenta, por supuesto, y además de un ser humano. Principalmente esto, ¿no? Diferenciar la conducción de un país, poner toda la fuerza ahí para que se recupere pronto, y lo dijimos ayer en cuanto nos enteramos, y me parece que es una responsabilidad desde la política. No me gustó absolutamente nada algunos tontos que salen a decir pavadas, porque están hablando primero de una persona y en segundo lugar de una presidenta. Por lo cual mucho más de críticas, de especulaciones y de críticas horrorosas. La verdad que daba... Sí. Me hizo acordar otras épocas cuando yo todavía no había nacido, mi mamá era chiquita y murió Evita. Exacto. Sí. Y la verdad que en ese aspecto es bastante lamentable. Pobre país, ¿no? Pobre con los que vivimos. Las redes sociales habilitan eso, pero sí, es demasiado... pero es feo. Que la gente piense de esa manera. Uno puede disentir y puede estar de acuerdo. Lo que no se puede hacer es especular en la vida de alguien, con la vida de alguien. Así que bueno, poniéndole las pilas para que esto pase lo más rápido posible. En la campaña, vos estás en campaña, en este caso por el Máximo, lo que quiero saber es lo siguiente. Van a tener que moderar el lenguaje. Nosotros venimos con un lenguaje moderado con respecto al... Supongo que en la campaña, en la tribuna, Cristina tal cosa... No, nosotros lo dijimos desde el primer momento. No hicimos y no vamos a hacer una campaña de críticas, menos contra un gobierno que pudo haberse equivocado en un montón de cosas, pero en otras cosas las hizo bien. Nosotros vamos a acompañarlas. Lo decimos inclusive desde la Cámara de Diputados de la provincia, vamos a acompañar aquello que se hace bien. Obviamente vamos a proponer alternativas de aquello que creemos que no está bien. O sea, ese discurso, nosotros no vamos a caer en el chabacanerismo de andar criticando, ni cambiando el discurso, ni cambiando el mensaje, porque el mensaje va a seguir siendo el mismo, el del consenso, sobre todo el del consenso y la no crispación, como algunos otros candidatos se han parado de la vereda de enfrente criticando permanentemente. Chino, efectos, consecuencias. Primero, reitero, para mí es muy importante la reacción de la clase política, que es la reacción de la sociedad. Yo anduve bastante por distintas circunstancias, me crucé con mucha gente en distintos lugares, restaurante, cancha de básquet, estuve en Tecnópolis, y todas las personas que apoyan a Cristina o que critican o que no la votan, preocupados, con mucho respeto y priorizando a la persona, me parece. Yo creo que teniendo en cuenta lo que le pasó a Néstor Kirchner, priorizan a la persona que se recupere. Lo político es muy importante porque es la presidenta, pero creo que hay que estar con mucha tranquilidad, con mucha serenidad. La presidenta tiene un equipo sólido, que casualmente muchos de sus hombres y mujeres que la acompañan vienen no solamente hace 10 años que empezó Néstor, sino desde Santa Cruz.
Este es un gobierno previsible, sabemos lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo, hay líneas trazadas respecto a las cuestiones que están en disputa, ya sea el tema de Nueva York y los fondos buitres, lo de Uruguay, el tema económico, con lo cual me parece que son 30 días que van a pasar muy rápido. A mí me da una gran tranquilidad que no sea nada grave, por supuesto uno tiene la preocupación de cualquier situación que hay que Vení, acércate, no te hagas con... problema. A ver, chicos, tengo que hablar con él, no jueguen a la televisión, por favor. No jueguen a la televisión. Sí. Juegan a la televisión, que no se mueve acá. Es televisión de vivo, ¿qué vamos a hacer? Digo, la tranquilidad que no es grave, la preocupación de, como pasa con la presidenta, con cualquier ser querido, con cualquier persona, implica una seriedad en el seguimiento. Ahora, pero sobre todo serenidad, responsabilidad. Vos que sos un tipo abierto, te lo voy a preguntar todo lo que la gente anda chusmeando por la calle. Una, sobreactúan para no vivir una derrota el 27 de octubre. Entonces la presidenta no se va a mezclar con la derrota. Bueno, yo no escuché a nadie que me dijera eso. Hoy hablé bueno, tuve la posibilidad, pero hablé con muchísimas personas. Vos sos grandote y no, pero a mí cuando hay alguno que dice no lo votamos, no me gusta esto. Está bien, pero ¿qué digo es? A la única persona que escuché decir eso es a Morales Solá, que me parece que marca su enojo y su ahí odio. tenés Morales Solá, no sé si lo dijo tal cual con esas palabras, lo que digo. No es un parámetro, es un hombre enojado con un gobierno. Él cuestiona determinados errores cuando en realidad no comparte nuestros aciertos y llega a la bajeza de escribir lo que escribió. Pero las personas comunes, al contrario, yo no lo voté, pero quiero que se recupere, hay que terminar el gobierno, hay que llegar al 2015 bien, hay que pasar el gobierno de un partido a otro, y los que obviamente la han votado, Fuerza Cristina, vamos a ganar el 27, transmítale nuestro amor, la queremos, depende cuál sea la persona donde esté parada, pero yo lo que percibí es mucho respeto, mucho sentido común, mucha sensatez. Lo que ocurre es que a veces quienes decimos que somos dirigentes no estamos a la altura de la circunstancia. Y a veces el pueblo generalmente es mucho más sabio que nosotros. Sí, a veces sí. Yo les agradezco, me voy a hablar con el principal candidato del oficialismo, porque vos también sos candidato. Yo soy candidato y tengo el privilegio de ser del mismo distrito de Martín Insaurralde. Se la tiene que bancar solo. Es un gran candidato, un gran compañero.